solamente los que han nacido en el Evangelio y han perseverado en el Evangelio. Porque si no han perseverado en el Evangelio después de adultos o de jóvenes y se han descarriado, los otros descarriados y perversos los han llevado a adorar las brujas, al diablo. Que el Señor los reprenda. Pero el que ha nacido dentro del camino del Señor y se ha mantenido, nunca adoró al diablo, ni a las tablas, ni a los troncos, ni a los bultos de cemento. Nunca fue un cucurucho. Poder en la sangre de Cristo. Aquí hay varios que conozco que votaron ese cucurucho y se convirtieron a Cristo. No se deje decir ni siquiera cucuruchito ahora. No acepte esa maldición encima. Pero lo hizo por ignorancia. Por ignorancia iba y pagaba para cargar una momia en la espalda. Por ignorancia. Poder en el nombre de Jesús. Y por incredulidad, porque muchas veces nos predicaban a Cristo y lo rechazamos hasta que la misericordia de Dios se manifestó en nosotros. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, muchos de los que habían creído, de los que creyeron a través de la predicación de estos hombres de Dios, registra el capítulo 19 de los Hechos, 19 del libro de los Hechos. Alabado sea Dios. Dice el verso 18 y 20, dice: muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Aleluya. Verso 19, asimismo muchos, no dice 2 ni 3, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata que valían esos libros de brujería, de hechicería. Eso es mucha plata en el día de hoy. Los quemaron delante de todos y confesaban sus pecados. Hablaban de todo lo que habían hecho a través de la religión, de la ignorancia espiritual y religiosa. Y el verso 20 dice: y crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Porque cuando se enseña la palabra de Dios, dice que la palabra es lámpara, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y la gente crece cuando escucha la enseñanza de la palabra de Dios. Nuestra alma crece, nuestro corazón crece, no en tamaño, sino en conocimiento. La ignorancia se aleja cuando se enseña la palabra de Dios en una congregación. Alabado sea su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Y eso es lo que está escrito en el capítulo 28 del libro de Proverbios, verso 13. Es lo que está escrito, hermano. Alabado sea el Señor. A Dios sea la gloria. Proverbios 28, 13 dice la palabra lo siguiente: el que encubre su pecado, sus pecados, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará
misericordia. Hermano, cada vez que ha habido un despertar espiritual, un avivamiento espiritual dentro de una congregación, de una organización, de un pueblo, sabe que una de las características es la confesión del pecado. La gente no necesita un confesionario ni un cura para que le confiese, ni un pastor evangélico. La gente se levanta y confiesa el pecado que está cometiendo. Y mire que hay pecados que son esporádicos, pero hay pecados de continuidad. Hay pecados continuos, como es la fornicación, el adulterio, la mentira. Hay gente que está acostumbrada a mentir y mienten por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Y no es que se tenga que no mentir por cualquier cosa. Es que no se debe mentir. El que se convirtió a Cristo no miente. Pero son pecados continuos, continuos. Hay pecados esporádicos, como por ejemplo alguien se dio una borrachera, y no es que estemos apoyando a los borrachos. Si no se convierte un borracho a Cristo, se va al infierno eterno. Definitivamente eso está escrito en muchas partes de la palabra. Pero ese es un pecado inmoral, momentáneo, que si la persona se arrepiente después de haber pecado y se convierte, no vuelve a cometer eso, queda limpio y queda perdonado. No así un fornicario que cada vez que se encuentra a su concubina está pecando. Sí, señor. La restauración total de esta gente que leímos en el libro de los Hechos, que venían y confesaban sus hechos. Imagínense ese montón de gente diciendo: yo maté, yo tenía a la mujer del vecino. Horrible, hermano. Yo le robaba a mi madre. Cada uno confesando sus hechos. Y los que habían consultado brujos, ahí traían los libros de brujería que habían comprado y les prendían fuego. Y era un alboroto terrible, hermano. Porque la confesión del pecado y el apartarse del pecado es la restauración total, porque entonces viene la misericordia. El que confiesa y se aparta alcanza misericordia, porque puede confesar todos los días que peca. Hay gente que confiesa, hay gente que todos los días tienen que pedirle perdón a otros. Perdóneme, discúlpeme, y mañana otra vez perdón, pasado mañana otra vez perdón, porque nunca se apartan de lo que están haciendo. El que se aparta alcanza misericordia. Mientras esté ahí pecando, está bajo un juicio y bajo una maldición. Primera de Juan 1:9 dice la palabra lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos. Repito, hoy no hay un confesionario ni una sotana larga para llegar a confesarle pecados a nadie.
Debe doblar sus rodillas y pedir perdón, pero confesar su pecado delante de Dios. Debe arrodillarse y decir: Señor, ¿te diste cuenta cuando mentí que no me habían dado los vueltos? Y sí me los dieron. No solamente mintió, sino robó, hizo trampa. Y ese pecado tiene que confesarlo delante de Dios y prometerle al Señor que se va a apartar. A Dios sea la gloria. Como dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando le confesamos al Señor lo que somos, cuando le decimos al Señor lo que somos, Él es fiel y Él es justo. Y Él nos limpia, porque tiene la sangre de Cristo que limpiarnos. Si la sangre de Cristo no opera esa limpieza, la persona por sus propios medios no se puede limpiar, ni sanar, ni restaurar. Pero la sangre de Cristo es suficiente. A Él sea la gloria. Por eso el diablo aborrece tanto la sangre de Cristo. Pero la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. A su nombre, gloria. Y también la palabra registra en el capítulo 15 de Lucas, capítulo 15 de Lucas, verso 17, registra aquí la palabra, esta alegoría que es aplicable a la vida diaria y a una realidad, porque aquí hay una realidad. Dice que este hombre, denominado el hijo pródigo, volviendo en sí, porque le pidió la herencia, la parte de los bienes a su padre, y se fue de la casa a corromperse, a andar perdidamente, prostituyéndose, ensuciándose en el vicio. Y la ruina lo alcanzó, el precio del pecado lo alcanzó, la miseria lo alcanzó, y tuvo que emplearse en una empresa que era contraria a sus principios, a sus ideologías, contrario a todas las normas y costumbres del pueblo. Nunca un israelita se iba a emplear a cuidar cerdos. Nunca uno del pueblo de Dios se iba a emplear en ese trabajo. Ese no era un trabajo, sino algo bajo. Pero no solo se empleó, sino que en su miseria, su ruina que lo había alcanzado, porque hermano, el pecado produce tristeza, derrota, miseria. Eso no es un cuento, eso usted lo sabe. Todos los que pasamos por ahí, por ese mundo corrupto, sabemos lo que produce el pecado. Esa miseria, esa ruina que produce el pecado alcanzó a este hombre y fue una maldición. Y tuvo que llegar a rebajarse de tal manera de arrebatarle de las mandíbulas a los cerdos las algarrobas que se iban a comer esos animales. Porque era tal el hambre, la necesidad, que escasamente le pagaban unas monedas de salario, pero no incluía la comida. ¿Sabe que la mayoría
Antiguamente, la mayoría, yo me crié, me levanté, me formé en mi niñez dentro de una finca, de una hacienda. Y allí se le daba comida a 40, 50 trabajadores que eran empleados de esa finca. Eran 5 o 6 mujeres cocinando todo el día. Porque no solamente hacían almuerzo, hacían 5 comidas al día. Desayuno, a las 9 otra comida, a las 12 el almuerzo, a las 3 otra comida y a las 6 de la tarde otra comida. Bueno, en ese tiempo no habían tantos panzones como ahora, hermano. Y eso que comían bastante. Pero era comida sana. Era comida de la misma finca. Pero le incluían al jornalero la comida. Terminando el día, había un pagador que pasaba allá la fila a cobrar. Algunos decían, mejor págueme el sábado. Y le pagaban semanal, pero la costumbre arraigada de tiempos muy lejanos era el salario, el jornal diario. Diario se le pagaba al trabajador y se le incluía la comida. Alabado sea Dios. Y no era eso como ahora, que para que coma el almuerzo le dan 1 hora y el que es un poquito de piel gruesa se agarra 2 horas. ¿Verdad? 1:30. No, allí era comiendo y trabajando. A duras penas se mandaba esos bocados y detrás el agua para bajarlo a donde al depósito. Y arranque el trabajo. Alabado sea Dios. Porque cada 3 horas estaban dándole una comida. Poderoso es el Señor. Este hombre tuvo que arrancarle de las mandíbulas a esos animales que para el pueblo suyo eran inmundos. Esa gente no probaban un chicharrón. Allí el pobre Teresa hubiera fracasado. Allí sí no se veía un chicharrón, pero ni en película, hermano, ni en fotografía. Pero ese de las muelas, de los colmillos de aquellos animales, se comía. Y cuando lo veían, no por las cámaras, sino los que estaban pendientes de que no les quitara la comida a los cerdos, le caían encima. Y un día dijo, qué terrible, porque cuántos jornaleros, ese era el jornal, el día, el diario. Un jornal de 6 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Cuántos jornaleros, dice, en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Porque era incluido el salario con la comida. O la comida con el salario. Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Y entonces dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ahí está la victoria, hermano. Indiscutiblemente, la victoria está en el perdón. Cuando la persona pide perdón de corazón a Dios. Porque a Dios no lo engaña a nadie. Pide de corazón a Dios y se aparta. Entonces viene la misericordia, viene la restauración. Y de hecho que eso lo estaba pensando, y entonces dice que levantándose vino a su padre
Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo, el muchacho dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese tiempo, allí se respetaba al padre como una autoridad. De hecho, que el padre de una familia grande, que era lo que constituía las tribus, esos eran jueces, eran líderes poderosos, importantes. Y por eso entre más hijos tuviera una mujer, más era alabada y bendecida y reconocida. La mujer que no tenía hijos era vista como cualquier cosa. Así era, porque lo que querían era llenar. Bienaventurado, dice el salmista, el que llenó su aljaba de hijos. Y la aljaba era compuesta por 6, y de 6 para arriba, hermano, los que lograra tener y los que fuera capaz de tener. Poder en el nombre de Jesús. Pero el respeto a los padres era tajante. No era que el hijo o la hija mandaba en la casa. Jamás. Hoy un chiribisco, hermano, de 6 o 7 años ya tiene humillado al papá y a la mamá y amenazado a meterlo preso. Que Dios tenga misericordia de esta generación maligna en la que vivimos. Sí, Señor. Sí, Señor. Algunos ni pueden hablar todavía y ya hablan por teléfono. ¿Qué fue lo que dijo? Y lo hacen repetir 5 o 6 veces a ver si le entienden. Porque la autoridad se invirtió. Pero hoy hay una autoridad mayor que es el Señor, su gracia, su misericordia. Y hoy dentro del cristianismo, por eso es que donde impera el cristianismo, si el cristianismo arropara este país, no habrían asaltantes, no habrían cantinas, no habrían discotecas, no habrían antros de vicio, no habrían cárceles, porque no habría a quien encarcelar, no habrían borrachos, ladrones, nada. Se acabaría la policía, se acabarían los soldados. Poder en el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude. Y que ese reconocimiento, usted como cristiano, hermano, como cristiano, tenga un reconocimiento por su padre, como una autoridad en su casa, por su mamá, que es la segunda autoridad en una casa. No la cómplice ni la alcahueta de todo, no. Es una autoridad y hay que respetarlo. Alabado sea Dios. Hoy no, para el cristianismo no está la cárcel, ni están las balas. Para el cristianismo está honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días se te alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Aleluya. Cada uno de nosotros debe, ya voy finalizando, en Romanos capítulo 12, verso 3,
Me gusta mucho este verso de la palabra porque dice Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno debe tener ese concepto de sencillez, de humildad, de mansedumbre delante de los hombres y delante de Dios, de reconocimiento, de gratitud, de agradecimiento por todas las cosas que Dios ha hecho por él, por ella, por mí. Yo debo tener agradecimiento, gratitud rebosante en mi corazón. Que cada uno, cuando pensemos en nosotros, pensemos con cordura. Fíjese que esta palabra cordura significa prudencia, sensatez, moderación. Hay que tener prudencia para pensar en uno mismo. Hay que tener sensatez, moderación, no altivez, no soberbia, no orgullo. Yo le aconsejo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a usted que me escucha y nos ve a la distancia, y usted aquí presente, pídale todos los sagrados días al Señor que ponga humildad, sabiduría en su vida, y que no permita que al corazón se meta la soberbia, la altivez, el orgullo, la rebeldía. Es una maldición para una persona, la soberbia, el orgullo, la pretensión de lo que no es. Reconozca que lo que usted es, lo que yo soy, lo somos por la gracia y por la misericordia de Dios. Quiero que se ponga de pie. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Bendito su nombre. Levante sus manos y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios.